Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy, 14 de mayo, pero como siempre vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros y hasta mientras no se olviden poner su nombre en el chat grupal a efectos de contabilizar como siempre la asistencia, ¿no? Hasta mientras vamos a ir abriendo el material pertinente para continuar con la lección del concepto del derecho. Bueno, vamos a ir en todo caso retomando, ¿no? Un poco lo que estábamos viendo ayer. No habíamos visto, bueno, habíamos intentado ver cuáles son las nociones que se tiene del derecho, las acepciones de, de este instituto o de este objeto de estudio que es el derecho, ¿no? Ahora, no, habíamos establecido en un principio que es imposible intentar precisar un concepto unívoco o universalmente aceptado de lo que es el derecho, ya que este tiene diferentes usos o diferentes acepciones de acuerdo del enfoque o del sistema jurídico en el que nos estemos moviendo, ¿no? Ahora, al respecto habíamos visto que el derecho se utiliza para denominar a, al conjunto de normas y reglas que está vigente, que son emanadas de una autoridad competente, están vigentes en un tiempo y lugar determinados y están dirigidos a regular la conducta de la sociedad y a su incumplimiento, son de carácter obligatorio y a su incumplimiento conllevan una sanción, ¿no? Entonces, también existe el derecho para hacer, o bueno, la acepción de la palabra derecho, del derecho, para hacer referencia a los digamos, en otro sistema jurídico, a hacer referencia al concepto del derecho, pero desde un punto de vista mucho más jurisprudencial, podríamos decirle, ¿verdad? Porque toma en cuenta la construcción del derecho desde el punto de vista o tomando como base las sentencias o las resoluciones de los tribunales de justicia, ¿no? Entonces, ahí el derecho cambia de sentido y también cambia de sentido una vez más cuando hacemos referencia a los atributos de la personalidad como el derecho a la vida, el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, ¿verdad? Al acceso a los servicios básicos que están establecidos aquí en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, en, esto, en los artículos 15 y siguientes, ¿no? A la vida, integridad física, a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, ¿no? En particular las mujeres, ¿no? Los hombres igual están protegidos, pero no tanto de lo que se deduce aquí. El, luego, derecho al agua, a la alimentación, a recibir educación, ¿no? Y luego a un hábitat y una vivienda adecuada. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo una vivienda adecuada? No, no tengo anticrético, no tengo alquiler, no tengo casa propia, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución no establece sanciones para el Estado al incumplimiento de estas normas, ¿verdad? Pero el Estado debería tomar
cartas en el asunto para asegurar a los bolivianos una vivienda adecuada, como acá señala, ¿no? Y además esto está en armonía con el preámbulo de la Constitución que señala acá en el párrafo tercero, dice, no, un Estado basado en el respeto, igualdad entre todos, principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad, distribución, redistribución del producto social, ¿no? Que predomine la búsqueda del vivir bien, porque todo esto es el vivir bien, ¿verdad? Es el valor supremo de nuestra Constitución. Y con respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, dice, ¿no? En convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y ¿qué más? Vivienda para todos, ¿no? Entonces, sería bonito poder tener tres de estos cinco últimos cosas, ¿no? Pero eh, bueno, es así como está planteada la constitución política, ¿no? Y como vemos, ¿no? Como habíamos estado haciendo referencia, ¿no? Ahí ahí el derecho son más que nada atribuciones, ¿verdad? Tengo derecho a la vida, tengo derecho a entrar, tengo derecho a estudiar, ¿no? Tengo derecho a un nombre. Entonces, empiezan ahí, como habíamos dicho, las ambigüedades, ¿no? También existe una cuarta acepción del derecho para, para hacer mención a cosas que no son derecho, pero tienen relación con el derecho. Eh, Decimos no son derecho porque estamos partiendo de que tenemos una noción del derecho, ¿verdad? Y la noción nuestra del derecho es la que estamos aprendiendo, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema jurídico, un conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente que están vigentes en un tiempo y lugar determinado y que son de carácter obligatorio y además a su incumplimiento conllevan una sanción, o sea, son de carácter coercitivo, ¿no? Entonces, si estamos entendiendo el derecho de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo podemos eh, hacer, referirnos en esas expresiones de tengo derecho, ¿no? Entonces, ahí es cuando se plantean las ambigüedades, cuando se confrontan los sentidos objetivos y subjetivos del derecho, como estábamos revisando, ¿verdad? En el sentido objetivo, digamos, estamos hablando de las normas o del ordenamiento jurídico o del sistema jurídico, ¿no? En las primeras lecciones habíamos hecho mención a que existen escuelas jurídicas, ¿verdad? Unas cuantas escuelas jurídicas, ¿no? A las que pertenecen los diferentes estados, que cada uno tiene su propio sistema jurídico o su ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, sus propias normas. Entonces, podríamos decir que existen un número limitado de escuelas jurídicas a las que se adscriben los estados, pero existen tantos sistemas u ordenamientos jurídicos como estados existen en el mundo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del derecho en sentido objetivo, estamos hablando de aquel derecho positivo, ¿no? Del escrito. Así que, entonces, y cuando hablamos del derecho como para hacer solo relación a las cosas eh, para hacer referencia a las cosas que solo tienen relación con el derecho, ahí también se plantea una nueva ambigüedad, ¿no? Cuando decimos estoy estudiando derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ciencias jurídicas o lo que estamos estudiando, de acuerdo a nuestro concepto de derecho que ya sabemos, ¿no? Un conjunto de normas y reglas, ¿no? Eh, ahorita no estamos estudiando una norma, ¿verdad? Ni tampoco en psicología jurídica, ni tampoco en medicina legal, ni tampoco en teorías del Estado, ¿no? Pero son materias o son áreas del conocimiento que tienen que ver con el derecho, tienen relación con el derecho y por eso los relacionamos y decimos, estoy estudiando derecho, ¿verdad? En un sentido así, un poco más como habíamos mencionado, metonímico, ¿no? O sea, de definir una cosa en relación con otra solamente porque se le parece, ¿no? O porque tiene alguna conexión. Entonces,
Habíamos visto eso del derecho objetivo, luego habíamos visto que dentro del derecho objetivo existen algunas particiones, ¿no? Como el derecho civil, el penal, el laboral, el administrativo, el tributario, el familiar, el constitucional, ¿no? El procedimental, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando definimos estas áreas más específicas o a estas particiones internas del derecho, las definimos como definimos al derecho en general, ¿verdad? Eh, el derecho laboral es el conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones que se establecen entre el empleador y el empleado, y entre el empleado y el Estado, ¿no? Entonces, eh, al principio no existe diferencia, ¿verdad? Porque estamos partiendo de ese conjunto de normas y reglas, conjunto de normas y reglas, ¿no? Pero al referirnos digamos, a una materia en específico o a un área del derecho en específico, ¿no? De este conjunto de normas y reglas, por ejemplo, como nos hemos referido al laboral, ¿no? No estamos haciendo referencia a la totalidad del concepto de derecho, ¿no? Solo estamos haciendo referencia a las normas eh, que son aplicables a la materia de la que estamos tratando, pero no así a todo el conjunto de normas y reglas que constituyen un determinado ordenamiento jurídico, que como acabábamos de decir, el ordenamiento jurídico o el sistema jurídico lo componen todas las normas y reglas que están vigentes en un estado determinado, ¿no? Existen muchas leyes vigentes y tal vez nunca las estudiemos todas, ¿no? Y si estudiaríamos de esa manera, entonces estaríamos estudiando puras leyes y artículos y cuando salgamos de la carrera, tal vez las normas y reglas que hemos estudiado ya no estén vigentes, pues, ¿no? Eso me ha pasado a mí, ¿no? Hemos en mi generación, ¿no? Hemos estudiado el procedimiento civil con la ley del procedimiento civil 1760, ¿no? Anterior a la ley 439. Y cuando hemos salido, ¿verdad? Con los de mi generación, hemos empezado bueno, nos hemos titulado, ya hemos tardado unos cuantos años y, y hemos empezado a trabajar. ¡Pum! Ha cambiado el código. Entonces, las normas y reglas del procedimiento que habíamos estudiado ya no eran las que estaban vigentes y las aplicables, ¿verdad? Sí existían procesos que se habían iniciado con la ley antigua y tenían que acabar con la ley antigua, ¿no? Pero desde la entrada en vigencia en 2014 de la ley 439 y antes algunas partes ya entraron en vigencia, como de la notificación, eh, ya no tenía validez todo lo que habíamos estudiado en los últimos años de la carrera, lo que era procedimiento, práctica forense, ¿no? Porque ya no era aplicable, ya no estaba en el mismo artículo o la institución había cambiado de nombre. Por ejemplo, el despacho instruido se llama ahora comisión instruida, ¿verdad? Lo que se llamaba testimonio ahora se llama provisión ejecutoria, ¿no? Ahora, si pides tal vez testimonio al juzgado, eh, te diga que no existe esa figura en la ley 439 y que adecues tu petición de acuerdo a ley. ¿Y qué vas a tener que hacer? Solicitar provisión ejecutoria, ¿no? Entonces, este, si no estaríamos avanzando estas materias que son, digamos, doctrinales, interpretativas, ¿no? No podríamos adecuarnos o adaptarnos a los cambios que sufren el derecho positivo o el derecho en sentido objetivo. Ahora, existe también, ¿no? Lo que es el derecho en sentido subjetivo, ¿no? O bueno, este enfoque del instituto que es el derecho o de este objeto de estudio, ¿no? Y en sentido subjetivo el derecho, ¿no? Ya no estamos hablando de aquel conjunto de normas y reglas, sino estamos hablando de las atribuciones o de los atributos o las eh, facultades que tiene una persona,
¿verdad? Por el simple hecho de ser persona, de ser humano, de existir, ¿no? Entonces, si no quieres que yo tenga ese derecho, pues no existiré, pues no, ¿qué vamos a hacer? No puedo renunciar tampoco. Así que el, este enfoque del derecho está presente, como habíamos señalado, en expresiones tales como tengo derecho a decir lo que pienso, ¿no? O es mi derecho a entrar a esta institución pública, o tengo derecho a que se me dé respuesta oportuna a mi solicitud. ¿Y dónde está? Porque he presentado hace un mes, ¿no? Y eso señala la constitución política también del Estado, ¿no? O sea, uno no pide nomás las cosas porque así sin tener derecho de hacerlo, ¿no? Aquí señala, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta para el ejercicio de este derecho. No se exigirá más requisito que la identificación del peticionario, ¿no? Ahora, esto quiere decir que yo puedo presentar una nota, carta, solicitud, identificándome con mis generales, o sea, con mi nombre completo, mi estado civil, mi dirección del domicilio real y mi carnet de identidad, ¿verdad? Y tengo que tener una respuesta pronta, formal y oportuna, ¿no? Entonces, y para eso solo tengo que identificar. Y bueno, si quieres hacer alguna solicitud ante una institución pública, primero, después de identificarte, tienes que cumplir una serie de requisitos y comprar valores, ¿verdad? Nada es tan así como señala el artículo 24. Y además, ¿qué pasa si no te dan respuesta? Ya les van a multar disciplinariamente, tal vez les, tal vez eh, les multen, les den una carta de amonestación o les multen con, con alguna, en todo caso, con alguna que se llama retención de haberes o algo así, ¿verdad? Pero cuando yo presento una carta a una institución pública, y estas son instituciones administrativas, ¿verdad? Y eso se rige por la ley del procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa si no me contesta la bendita administración, ¿verdad? La gobernación, la alcaldía, ENDE, EMSA, Consejo Municipal, Asamblea Legislativa Departamental. ¿A qué más se pueden dirigir? A la Contraloría, a la Oficina de Catastro, ¿no? Al Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero ahí está, no tengo mi derecho de petición. Pero ¿qué dice la ley del procedimiento administrativo? No solamente vamos a ver esto para cerrar la idea, ¿no? Eh, dice, el plazo máximo para dictar una resolución expresa será de 6 meses, ¿no? Ahora dice, bueno, tengo que esperar nomás, ¿verdad? En algunos casos, para algunos procedimientos o trámites, establecen plazos más cortos, ¿verdad? Un mes prorrogable a otro plazo más, de otro plazo igual por carga laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, un mes más un mes posiblemente, 2 meses, ¿no? Pero ¿qué pasa si no me responden, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Dice, transcurrido el plazo previsto, sin que la administración pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud. ¿Qué dice? Desestimada, ¿no ve? Su solicitud por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso, jurisdiccional, ¿no? Todos saben, y no porque hemos estudiado derecho ni nada, que el que calla otorga, ¿no ve? Eso sabes desde que has aprendido a limpiarte tu nariz, ¿no ve? Si te quedas callado, ya es como si estarías diciendo que sí, ¿no? Y esa regla se aplica en el derecho penal, perdón, en el derecho civil, ¿no ve? En la parte de las deudas, si no contestas las demandas, ¿no ve? Tienes que contestar y decir, no, es mentira lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, esa es la regla general, ¿verdad?
Pero ¿cuál es la regla cuando nos enfrentamos a las instituciones públicas, a la administración? Si no te contestan, desestimada tu solicitud. O sea, tienes que hacer de cuenta que te han dicho que no, ¿no? Y como tienes que hacer de cuenta que te han dicho que no, entonces tienes algunos otros recursos para quejarte, como, bueno, no para quejarte, sino para eh, poder solicitar la resolución, como el recurso de alzada, el recurso jerárquico, que son como una apelación, pero en la vía administrativa, ¿no? Entonces, no está bien, pues, ¿verdad? No es justo que tenga que considerarse una solicitud desestimada solamente porque la administración se calle, ¿no? Y bueno, eso era para cerrar la idea, ¿no? Entonces, esa facultad, en este caso del ejemplo que teníamos, que era la solicitud, ¿no? Conlleva el- la obligación del Estado de respondernos, ¿no? Pero en todo caso no estamos hablando de un conjunto de normas y reglas, sino estamos hablando de una atribución de toda persona que está en Bolivia, ¿no? Entonces, cuando vamos a querer evitar la ambigüedad al referirnos al derecho como un conjunto de reglas o al derecho como un atributo de la personalidad, lo que tenemos que hacer es diferenciar, pues, los términos o intentar usar estas expresiones como derecho subjetivo, derecho en sentido subjetivo, y también habíamos hablado de lo propio en la parte del derecho objetivo, referirnos al mismo como sistema jurídico, ordenamiento jurídico o derecho en sentido objetivo. Y bueno, como atributo el derecho, ¿verdad? Uno puede decir los derechos fundamentales no tienen tiempo ni lugar, son vigentes en toda época y en todo lugar, ¿no? Por el simple hecho de ser humano. Ya todo bien, ¿verdad? Pero ¿dónde dice eso? Ya dice en la Carta de Derechos Humanos, ¿no? En las constituciones modernas, ¿no? Está bien. Pero, ¿y quién ha escrito la Carta? ¿Ha aparecido antes que el hombre? Las constituciones modernas, ¿no? Ha aparecido, se ha caído del cielo. ¡Pa! No, ¿verdad? eh, Todos estos atributos, estos derechos, han sido atribuidos por una norma, o sea, por el derecho positivo, ¿no? Esta norma se puede llamar constitución, se puede llamar tratado internacional sobre derechos humanos, se puede llamar ley, ¿no? Pero en todo caso ha sido atribuido por un conjunto de personas que son los legisladores o los constituyentes, ¿no? Y a través de la norma es que se otorgan a las personas estos atributos o estos derechos, ¿no? Y también se les dota de, digamos, características como inalienable, imprescriptible, ¿no? Y inembargable, ¿no? Irrenunciable, ¿no? Y para hacer referencia a que están vigentes en todo tiempo y lugar y que pertenecen o son propios de toda persona por el simple hecho de existir, ¿no? Pero en todo caso son atribuidos por normas jurídicas, lo que hace que volvamos al primer sentido del derecho, que es el derecho en sentido objetivo, ¿no? Está ligado estrechamente a ese primer concepto. Ahora, también habíamos visto cómo se aplican en el derecho los automatismos jurídicos o el último sentido del derecho que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Cuando defino a otras cosas como derecho a otras cosas que solamente tienen relación eh, con el derecho, ¿no? Tomando en cuenta nuestro concepto del derecho, ¿verdad? Que es el conjunto de normas y reglas. Entonces, ¿qué hago llamándole derecho a la carrera a la carrera de derecho, a la carrera de ciencias jurídicas, ¿no? Eh, no es una norma, ¿verdad? Y si acepto el concepto de que el derecho es un conjunto de normas, entonces no estoy estudiando derecho. Bueno, sí voy a estudiar algunas partes, ¿verdad? Más algunas particiones del derecho objetivo, ¿no? Pero en todo caso, hay materias como este de la filosofía jurídica, teorías del Estado, medicina legal, que no pertenecen al derecho objetivo, ¿no? Entonces, eh, pero le llamamos derecho, ¿no? A toda esta ciencia jurídica
¿no? Por un sentido de automatismo, ¿no? Que es, digamos, nombrar derecho a algunas, o definir alguna cosa o idea solamente porque tiene relación con la otra, ¿no? Y de esta manera, digamos, cuando estamos hablando, decimos estudio derecho o, por ejemplo, soy hábil por derecho, ¿no ve? Mayor hábil por derecho, ¿no? Estamos señalando un efecto automático de la aplicación, pero ya no estamos hablando del sentido objetivo ni del sentido subjetivo, ¿verdad? Sino estamos hablando de que eh, algo se aplica de manera, bueno, sin necesidad de otro acto posterior, ¿no? Podríamos decirlo de manera automática, ¿no? Vaya redundando, ¿no? Entonces, este automatismo se opera cuando usamos expresiones como, en caso de ausencia del rector, el vicerrector lo sustituye de derecho. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de manera automática, ¿no ve? Ahora también puedo decir, soy mayor de edad, hábil por derecho, ¿no ve? O hábil en toda forma de derecho. ¿Qué quiere decir? Que puedo contraer derechos y obligaciones, ¿no ve? Puedo firmar contratos, ¿no? Puedo casarme, puedo hacer, afectar mi estado civil, ¿no? Puedo contraer deudas, ¿no? Entonces, quiere decir que tengo automáticamente algunas atribuciones, ¿verdad? No estoy diciendo que tengo, digamos, o que no me estoy refiriendo a, digamos, al derecho, a esta palabra del derecho, a este vocablo, en sentido independiente, sino está dependiendo de toda esta oración que está antes, ¿no? Porque si no, si lo separamos, ¿verdad? Y lo definimos solo a esto, ya no tiene sentido, pues ya no se aplica a este enunciado, ¿no? Entonces, está en los automatismos jurídicos, está la palabra derecho, es dependiente del, del enunciado, ¿no? Y no se puede separar. Pero este automatismo, en definitiva, también tiene relación con la primera eh, acepción del derecho, porque cuando usamos estas expresiones de derecho mayor hábil por ley, ¿verdad? Eh, quiere decir que se aplica automáticamente porque así lo establece la ley, ¿no? Como la herencia, ¿no ve? Soy heredero legal, soy heredero por derecho, ¿no? Entonces, no podemos separar la palabra derecho de soy heredero por y tratar de que encaje, ¿no ve? Con esa frase de la que le hemos separado. En este caso del automatismo tenemos que tener en cuenta para tener la idea de lo que queremos expresar con derecho, no tenemos que tener en cuenta todo el enunciado, ¿no? Eh, y bueno, es un poco complejo, pero es la ciencia a la que, que estamos estudiando, ¿no? Y entonces, como ven, tenemos varias acepciones de lo que es derecho, ¿no? Y como hemos dicho al principio, eso hace casi imposible, ¿no? Por no decir imposible, precisar un concepto de derecho que sea universalmente aceptado, o por lo menos generalmente aceptado, porque nada es universalmente aceptado, ¿no? Pero ni siquiera es generalmente aceptado por, eh, por los diferentes usos, ¿no? Que se le da a la palabra y por las diferentes definiciones que le otorgan las escuelas del derecho que estudian al mismo, ¿no? Entonces, en todo caso, el derecho es un tema de lenguaje, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta este lenguaje para poder definirlo, ¿no? Ahora, bien, después de estos, de revisar los sentidos que tiene el vocablo derecho, ¿no? Vamos a ver cómo se acercan a, a definir al mismo
algunos filósofos del derecho que son más o menos contemporáneos, ¿no? Como estábamos viendo, John Locke, ¿no? Y después está Emmanuel Kant, H.L. Hart, también está Ronald Dworkin, ¿no? Como algunos más actuales, no actuales, ¿no? Pero sí, de 1970, 80, que son las teorías que ahora están más en boga, ¿no? Y bueno, con el advertido de que seguimos en una visión positivista de esto que estamos intentando definir como derecho, ¿verdad? Como han podido darse cuenta, ¿no? Estamos hablando siempre del conjunto de normas y reglas y todo un enfoque positivista, ¿no? Luego ya más adelante en la materia vamos a ir viendo el enfoque del naturalismo, ¿no? En un par de lecciones para completar estas teorías del derecho, ¿no? Entonces ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Quedaremos ahí y así a la vuelta del receso eh, podemos avanzar lo que señalan los autores que hemos escogido. Entonces les comparto el enlace en 5 minutitos y nos volvemos a conectar para terminar esto y absolver las dudas. Hasta luego, doctor. Hasta luego.